A lo largo de las Escrituras, diversas plantas, hierbas y especias son mencionadas con significados simbólicos y aplicaciones prácticas. Sin embargo, no todas las plantas conocidas hoy en día aparecen directamente en la Biblia. Una de ellas es el jengibre, una raíz apreciada por sus propiedades medicinales y culinarias en diferentes culturas. Esto ha llevado a algunos a preguntarse, ¿es el jengibre un arma espiritual? ¿Existe una verdad oculta sobre el jengibre en la Biblia? En esta exploración, analizaremos el papel del jengibre desde una perspectiva bíblica y espiritual, examinando cómo esta planta puede relacionarse con conceptos de salud, purificación y fortaleza en la fe, aunque no sea mencionada explícitamente en los textos sagrados. A través de este análisis, buscaremos entender si el jengibre posee un significado espiritual que pueda enriquecer nuestra comprensión y práctica de la fe cristiana. Ausencia de mención directa en la Biblia. A pesar de que el jengibre era conocido y utilizado en diversas culturas antiguas, no existe una referencia directa a esta planta en la Biblia. Esta ausencia ha sido objeto de debate y curiosidad entre teólogos, historiadores y estudiosos de las Escrituras. Para comprender por qué el jengibre no aparece mencionado, es necesario analizar el contexto histórico, cultural y geográfico en el que se desarrollaron los textos bíblicos. Contexto histórico y geográfico. La Biblia fue escrita en un periodo que abarca varios siglos y en diferentes regiones del Antiguo Oriente Próximo, incluyendo áreas que hoy corresponden a Israel, Palestina, Egipto y Mesopotamia. Aunque el jengibre es originario del sudeste asiático, se sabe que llegó al Medio Oriente a través de rutas comerciales como la Ruta de las Especias. Sin embargo, su introducción masiva en estas regiones ocurrió principalmente después de los periodos clave en los que se escribieron los textos bíblicos, prioridades culturales y religiosas. Los autores bíblicos tendieron a centrarse en plantas, hierbas y especias que eran comunes y significativas en su entorno cultural y religioso. Especies como el incienso, la mirra, el hisopo y el olivo tienen un lugar prominente en las Escrituras debido a su uso en rituales religiosos, prácticas medicinales y simbolismo espiritual. El jengibre, al no ser una planta autóctona ni ampliamente utilizada en las prácticas religiosas hebreas, no habría tenido la misma relevancia para ser incluida en los textos sagrados. Selección temática en las Escrituras. Es importante reconocer que la Biblia no es un compendio exhaustivo de todas las plantas o prácticas conocidas en la antigüedad. Los textos bíblicos fueron escritos con propósitos específicos: transmitir leyes, narrar historias de fe, ofrecer enseñanzas morales y espirituales, y relatar la relación entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, la inclusión de ciertos elementos naturales estaba ligada a su relevancia en la narrativa teológica y cultural de la época. Transmisión oral y escritura. Antes de ser recopilados en forma escrita, muchos relatos bíblicos se transmitieron oralmente de generación en generación. Durante este proceso, es probable que solo los elementos más significativos y familiares para la comunidad fueran preservados en las narraciones. El jengibre, al no ser una parte integral de la vida cotidiana o espiritual de los israelitas, podría haber sido omitido naturalmente en este proceso de transmisión. Influencia de otras culturas. Aunque el jengibre fue ampliamente utilizado en culturas como la India y la China por sus propiedades medicinales y culinarias, su influencia en la región de Israel durante los tiempos bíblicos era limitada. Las interacciones culturales y comerciales con estas civilizaciones existían, pero el intercambio de conocimientos y productos no siempre implicaba una adopción inmediata o significativa en las prácticas locales. Implicaciones para la interpretación moderna. La ausencia del jengibre en la Biblia no implica que esta planta carezca de valor espiritual o práctico. En la actualidad, muchos creyentes interpretan que todas las creaciones de Dios, incluyendo plantas como el jengibre, son regalos destinados al bienestar humano.
Su uso en la medicina natural y la nutrición puede verse como una forma de cuidar el cuerpo, que en el cristianismo es considerado templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6 y 19. Reflexión teológica. Algunos teólogos argumentan que la comprensión espiritual no debe limitarse estrictamente a lo que está escrito en las Escrituras, sino que también puede expandirse a través de la contemplación de la naturaleza y la ciencia. En este sentido, el jengibre puede ser apreciado como una manifestación más de la sabiduría y provisión divina, ofreciendo beneficios que contribuyen a la salud física y por ende, al bienestar espiritual. Conclusión: la no mención del jengibre en la Biblia es un reflejo de las prioridades culturales, religiosas y geográficas de los tiempos en que fueron escritos los textos sagrados. Sin embargo, esto no disminuye el valor que el jengibre puede tener en la vida de los creyentes hoy en día. Al reconocer y apreciar todas las formas en que la creación de Dios puede beneficiar al ser humano, se enriquece la experiencia de fe y se profundiza la conexión con lo divino. Los dones naturales de Dios, el jengibre, al igual que todas las plantas y elementos de la naturaleza, es considerado por muchos como parte integral de la creación divina. La noción de que Dios ha provisto a la humanidad con recursos naturales para su sustento y bienestar es un tema recurrente en las Escrituras. Este punto destaca la importancia de reconocer al jengibre como uno de los muchos regalos que Dios ha otorgado al ser humano para mejorar su calidad de vida, la creación como expresión de la generosidad divina. En el Salmo 104:14 se lee: Él hace crecer la hierba para el ganado, y las plantas para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Este versículo subraya cómo Dios, en su infinita sabiduría y generosidad, ha diseñado la naturaleza para satisfacer las necesidades de sus criaturas. El jengibre, con sus múltiples propiedades beneficiosas, puede interpretarse como una manifestación de esta providencia divina. El jengibre en el contexto bíblico, aunque el jengibre no se menciona explícitamente en la Biblia, el concepto de que las plantas y hierbas son dadas por Dios para el uso humano está bien establecido. Génesis 1 y 29 dice: Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Este pasaje refuerza la idea de que los recursos naturales son dones divinos destinados al bienestar de la humanidad. Uso responsable de los dones naturales. Reconocer al jengibre como un regalo de Dios también implica una responsabilidad en su uso. La mayordomía de la creación es un principio bíblico que insta a los creyentes a cuidar y administrar sabiamente los recursos que se les han confiado. Esto incluye el uso sostenible y respetuoso de las plantas medicinales y alimentos que la tierra produce. Agradecimiento y valoración de la provisión divina. La gratitud es un tema central en la fe cristiana. Al apreciar y utilizar el jengibre para mejorar la salud y el bienestar, se expresa agradecimiento por las bendiciones que Dios ha proporcionado. Este agradecimiento no solo se manifiesta en palabras, sino también en acciones que reflejan una valoración genuina de los dones recibidos. El vínculo entre lo natural y lo espiritual, el jengibre, como parte de la creación de Dios, puede servir como un recordatorio tangible de la conexión entre lo natural y lo espiritual. Al utilizar los recursos naturales para cuidar del cuerpo, que en 1 Corintios 6 y 19 es descrito como templo del Espíritu Santo, se honra a Dios y se fomenta una vida más saludable y equilibrada. Reflexión sobre la abundancia de la creación. La diversidad y riqueza de las plantas y hierbas disponibles en la naturaleza muestran la abundancia de la creación divina. Cada especie, incluyendo el jengibre, tiene propiedades únicas que pueden beneficiar al ser humano. Esta variedad puede inspirar asombro y admiración por la complejidad y generosidad del mundo creado, educación y sabiduría en el uso de los recursos. Proverbios 2:6 afirma: Porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia.
Informarse sobre las propiedades del jengibre y cómo utilizarlo adecuadamente es una forma de aplicar esta sabiduría divina. La educación permite aprovechar al máximo los beneficios de los dones naturales sin caer en excesos o usos inapropiados. El papel del jengibre en la sanación y bienestar, aunque la Biblia enfatiza la sanación espiritual a través de la fe y la oración, también reconoce la importancia de la salud física. Reflexión sobre la provisión divina. Considerar al jengibre como un regalo de la creación puede llevar a reflexionar sobre la provisión de Dios para las necesidades humanas. La abundancia de recursos naturales que ofrecen beneficios para la salud es vista por muchos como una expresión del amor y cuidado divino. Apreciar y utilizar sabiamente estos recursos es una forma de honrar al Creador y mostrar gratitud por sus dones. El jengibre en la vida moderna de los creyentes. Hoy en día, muchos creyentes buscan equilibrar la medicina moderna con remedios naturales, viendo en estos últimos una forma de conectarse con métodos de curación tradicionales y más orgánicos. Incorporar el jengibre en la dieta y en prácticas de bienestar puede ser una manera de cuidar el cuerpo de forma natural, respetando los principios de moderación y sabiduría que se promueven en las Escrituras. Educación y discernimiento. Es importante que los creyentes ejerzan discernimiento y busquen conocimiento al incorporar remedios naturales en su vida. La Biblia anima a buscar sabiduría y entendimiento. Proverbios 4:7. Informarse sobre los beneficios y posibles contraindicaciones del jengibre garantiza que su uso sea seguro y efectivo, evitando prácticas que puedan ser perjudiciales. Conclusión: el jengibre, como símbolo de salud y curación, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la interconexión entre lo natural y lo espiritual. Aunque no es mencionado directamente en la Biblia, su capacidad para promover el bienestar puede ser apreciada como parte de la provisión divina para la humanidad. Al reconocer y utilizar los dones de la naturaleza con gratitud y responsabilidad, los creyentes pueden fortalecer su salud física mientras nutren su vida espiritual, viviendo en armonía con los principios de su fe. El jengibre en la medicina tradicional y su interpretación espiritual. El jengibre, conocido científicamente como Gingiber officinale, ha sido una planta de gran importancia en la medicina tradicional de diversas culturas a lo largo de la historia. Su uso se remonta a miles de años atrás, especialmente en sistemas médicos antiguos como la medicina tradicional china y el Ayurveda en la India. Más allá de sus aplicaciones terapéuticas, el jengibre ha adquirido también interpretaciones y significados espirituales en diferentes contextos culturales. Este punto explora cómo el jengibre ha sido utilizado en la medicina tradicional y cómo su papel puede tener un trasfondo espiritual que resuena con conceptos presentes en la Biblia y en la fe cristiana. Uso del jengibre en la medicina tradicional china, MTC. En la MTC, el jengibre es considerado una hierba caliente que ayuda a combatir el frío interno y externo. Se utiliza para equilibrar el energía vital y mejorar la circulación sanguínea. Es comúnmente empleado para tratar resfriados, náuseas, artritis y problemas digestivos. Se cree que el jengibre fortalece el sistema inmunológico y promueve el bienestar general. Ayurveda en la India. El jengibre es denominado el gran remedio y es fundamental en muchas preparaciones medicinales. Se utiliza para equilibrar los dosas, energías vitales, vata y kapha, ayuda en la digestión, reduce la inflamación y desintoxica el cuerpo. Es empleado en rituales y prácticas espirituales como símbolo de purificación y vitalidad. Otras culturas y tradiciones. En la medicina árabe tradicional, el jengibre se ha utilizado para mejorar la libido y tratar problemas estomacales. En África y el Caribe, es común su uso en infusiones para aliviar el dolor y combatir infecciones. Los nativos americanos lo utilizaban para tratar resfriados y como estimulante. Interpretación espiritual del jengibre, símbolo de purificación y limpieza.
El jengibre, por sus propiedades desintoxicantes, es visto como un agente de purificación tanto física como espiritual en algunas tradiciones. Se cree que consumir jengibre ayuda a limpiar el cuerpo de energías negativas. Puede representar el deseo de eliminar impurezas del alma y acercarse a un estado de mayor pureza espiritual. Representación de fuerza y resistencia. El sabor picante y la naturaleza energizante del jengibre simbolizan la fuerza interna y la capacidad de superar obstáculos espiritualmente. Puede interpretarse como una fuente de valor y determinación para enfrentar desafíos. Esta interpretación resuena con la idea de fortalecerse en la fe y resistir las tentaciones, conexión con la tierra y la naturaleza. Al ser una raíz, el jengibre está asociado con la conexión a tierra y la estabilidad. Espiritualmente, puede significar el arraigo en las creencias y la firmeza en los valores personales. Fomenta la apreciación de la creación y la interdependencia con el mundo natural. Paralelos con enseñanzas bíblicas, purificación espiritual. La Biblia enfatiza la importancia de la pureza del corazón y la mente. En Salmos 51, 10, se clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El uso del jengibre como agente purificador en la medicina tradicional puede ser una metáfora de la búsqueda de limpieza espiritual que se encuentra en las Escrituras. Fortaleza en la fe, Efesios 6 y 10 insta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El jengibre, al simbolizar fuerza y resistencia, refleja el llamado a fortalecerse espiritualmente y confiar en el poder divino. Conexión con la naturaleza como creación de Dios. Romanos 1 y 20 habla de cómo los atributos invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de la creación. Valorar el jengibre y sus beneficios es una forma de reconocer la sabiduría y provisión de Dios en la naturaleza. Aplicación práctica en la vida cristiana. Integración de remedios naturales con la fe. Utilizar el jengibre para mejorar la salud puede ser coherente con el cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6 y 19. Reconocer que Dios ha provisto recursos naturales para nuestro bienestar físico y espiritual, discernimiento y sabiduría. Proverbios 2, 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Al considerar interpretaciones espirituales de prácticas tradicionales, es importante buscar sabiduría y alinearlas con las enseñanzas bíblicas, evitar sincretismo religioso, aunque es valioso aprender de otras culturas. Los cristianos deben tener cuidado de no mezclar creencias que contradigan la fe en Cristo. Deuteronomio 18, 9-12 advierte contra adoptar prácticas espirituales de otras naciones que son abominación a Dios. Reflexión sobre la sanación integral, sanación física y espiritual. Jesús mostró interés tanto en la sanación física como en la espiritual, sanando enfermedades y perdonando pecados. El uso del jengibre puede verse como parte del cuidado integral que incluye cuerpo y alma. Dependencia de Dios para la sanación. Aunque se utilicen remedios naturales, es fundamental reconocer a Dios como el sanador supremo. Santiago 5, 14-15 anima a orar por los enfermos, confiando en el poder sanador de Dios. Agradecimiento por los recursos naturales, gratitud por la creación. 1 Tesalonicenses 5 y 18 exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradecer por el jengibre y otras plantas medicinales es parte de una actitud de gratitud hacia Dios, mayordomía de la creación. Génesis 2 y 15 muestra que Dios puso al hombre en el jardín para que lo guardara y lo cultivara. Usar los recursos naturales responsablemente es parte de nuestra responsabilidad como administradores de la creación. Conclusión: el jengibre, con su rica historia en la medicina tradicional y sus interpretaciones espirituales,
ofrece una perspectiva interesante para los creyentes que buscan integrar el cuidado de la salud con su fe. Al entender cómo esta planta ha sido valorada en diferentes culturas, podemos apreciar aún más la diversidad y abundancia de la creación de Dios. Sin embargo, es esencial abordar estas interpretaciones con discernimiento, asegurándonos de que nuestras prácticas estén en armonía con las enseñanzas bíblicas. Al utilizar el jengibre para promover la salud y reflexionar sobre su significado, podemos fortalecer nuestra relación con Dios, reconociendo su provisión y sabiduría. En última instancia, el jengibre puede servir como un recordatorio de la importancia de cuidar nuestro cuerpo y espíritu, buscando siempre la sanación y renovación que provienen de una relación profunda y sincera con el Creador. Al hacerlo, honramos a Dios no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones y elecciones diarias. El jengibre como símbolo de salud y curación. El jengibre, conocido científicamente como Gingiber officinale, ha sido valorado a lo largo de la historia por sus propiedades medicinales y su capacidad para promover la salud y el bienestar. Aunque la Biblia no menciona directamente al jengibre, su uso como remedio natural en diversas culturas ofrece una perspectiva interesante sobre cómo esta planta puede ser vista como un símbolo de salud y curación desde una óptica espiritual y cultural. Historia del uso medicinal del jengibre. Desde tiempos antiguos, el jengibre ha sido una parte integral de la medicina tradicional en varias civilizaciones. En la medicina ayurvédica de la India y la medicina tradicional china, el jengibre se ha utilizado durante milenios para tratar una variedad de dolencias, desde trastornos digestivos hasta inflamaciones y resfriados comunes. Su reputación como una planta curativa poderosa ha trascendido fronteras, convirtiéndolo en un remedio natural ampliamente reconocido en todo el mundo. Propiedades medicinales y beneficios para la salud. El jengibre contiene compuestos bioactivos como gingeroles y sogaoles, que poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos componentes contribuyen a su eficacia en el alivio de náuseas, mejora de la digestión, reducción del dolor muscular y articular, y fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, se ha estudiado su potencial en la prevención de enfermedades crónicas como las cardiovasculares y ciertas formas de cáncer. Simbolismo espiritual del jengibre. En el contexto espiritual, el jengibre puede simbolizar la curación no solo del cuerpo sino también del alma. Su capacidad para aliviar y sanar puede interpretarse como una representación de la sanación que muchas tradiciones religiosas y espirituales buscan. En el cristianismo, la curación es un tema recurrente, donde Jesús es descrito en los evangelios sanando a los enfermos y brindando consuelo a los afligidos. Aunque el jengibre no es mencionado en estos relatos, su papel como agente de curación en otras culturas puede ser visto como una metáfora de la gracia sanadora de lo divino. La salud en la Biblia. La Biblia enfatiza la importancia de la salud y el bienestar. Versículos como 3 Juan 1:2 expresan deseos de prosperidad y salud para los creyentes. Amado, ruego que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. La curación es vista como una bendición de Dios, y se anima a los fieles a cuidar de su cuerpo, considerado templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20. En este sentido, utilizar recursos naturales como el jengibre para mantener y mejorar la salud puede alinearse con los principios bíblicos de cuidado personal y gratitud por las provisiones de Dios. Conexión entre lo físico y lo espiritual. La relación entre la salud física y el bienestar espiritual es un concepto presente en muchas tradiciones religiosas. El cuidado del cuerpo es visto no solo como una necesidad física, sino también como una responsabilidad espiritual. El uso del jengibre para promover la salud puede ser interpretado como una práctica que honra esta conexión, reconociendo que el bienestar integral abarca tanto el cuerpo como el alma. Aplicaciones prácticas y rituales. En algunas culturas,
El jengibre ha sido utilizado en rituales y prácticas espirituales como símbolo de purificación y protección. Aunque estas prácticas no son parte de la tradición judeocristiana, pueden ofrecer una comprensión más amplia de cómo las plantas medicinales han sido integradas en la vida espiritual de las personas. Este enfoque holístico hacia la curación resalta la importancia de la naturaleza como fuente de sanación y renovación. Reflexión sobre la provisión divina. Considerar al jengibre como un regalo de la creación puede llevar a reflexionar sobre la provisión de Dios para las necesidades humanas. La abundancia de recursos naturales que ofrecen beneficios para la salud es vista por muchos como una expresión del amor y cuidado divino. Apreciar y utilizar sabiamente estos recursos es una forma de honrar al Creador y mostrar gratitud por sus dones. El jengibre en la vida moderna de los creyentes. Hoy en día, muchos creyentes buscan equilibrar la medicina moderna con remedios naturales, viendo en estos últimos una forma de conectarse con métodos de curación tradicionales y más orgánicos. Incorporar el jengibre en la dieta y en prácticas de bienestar puede ser una manera de cuidar el cuerpo de forma natural, respetando los principios de moderación y sabiduría que se promueven en las Escrituras. Educación y discernimiento. Es importante que los creyentes ejerzan discernimiento y busquen conocimiento al incorporar remedios naturales en su vida. La Biblia anima a buscar sabiduría y entendimiento. Proverbios 4, 7. Informarse sobre los beneficios y posibles contraindicaciones del jengibre garantiza que su uso sea seguro y efectivo, evitando prácticas que puedan ser perjudiciales. Conclusión: el jengibre, como símbolo de salud y curación, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la interconexión entre lo natural y lo espiritual. Aunque no es mencionado directamente en la Biblia, su capacidad para promover el bienestar puede ser apreciada como parte de la provisión divina para la humanidad. Al reconocer y utilizar los dones de la naturaleza con gratitud y responsabilidad, los creyentes pueden fortalecer su salud física mientras nutren su vida espiritual, viviendo en armonía con los principios de su fe. Analogías espirituales basadas en el sabor del jengibre. El jengibre es conocido por su sabor distintivo, una combinación de picante, calor y un toque de dulzura. Este perfil de sabor único no solo estimula los sentidos, sino que también puede servir como una metáfora poderosa para diversas experiencias y conceptos espirituales en la vida cristiana. Al explorar las analogías espirituales basadas en el sabor del jengibre, podemos encontrar paralelismos significativos que profundizan nuestra comprensión de la fe y la relación con Dios. El picante del jengibre como símbolo de la pasión y el celo espiritual, pasión por Dios. El calor y el picante del jengibre pueden representar la pasión ardiente que un creyente debe tener por Dios y su palabra. En Apocalipsis 3, 15-16, se advierte contra la tibieza espiritual: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. El sabor intenso del jengibre nos recuerda la importancia de ser fervientes en nuestra fe, evitando la indiferencia o apatía. Celo por la justicia. El picante puede simbolizar el celo por vivir una vida recta y justa, defendiendo los principios bíblicos en medio de una sociedad que a menudo se desvía de ellos. Como el jengibre estimula el paladar, el celo espiritual estimula al creyente a actuar y no permanecer pasivo ante la injusticia. El calor del jengibre como reflejo del consuelo y la presencia de Dios, calor reconfortante. El jengibre proporciona una sensación de calor que puede ser reconfortante, especialmente en climas fríos o cuando se está enfermo. Este calor puede simbolizar el consuelo y la paz que Dios brinda en momentos de dificultad. En 2 Corintios 1, 3-4, se describe a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Presencia del Espíritu Santo. El calor también puede representar la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, guiando y fortaleciendo. Hechos 2,
3-4 describe al Espíritu Santo descendiendo sobre los discípulos como lenguas repartidas, como de fuego. El jengibre, al generar calor interno, puede ser una metáfora de cómo el Espíritu Santo enciende el corazón del creyente. La dulzura sutil del jengibre y la alegría en la fe, gozo en medio de las pruebas. Aunque el jengibre es conocido por su picante, también tiene una dulzura subyacente. Esta dualidad puede reflejar la experiencia de encontrar alegría y esperanza incluso en medio de desafíos y pruebas. Santiago 1:2 exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La dulzura de la palabra de Dios, la dulzura del jengibre puede simbolizar la dulzura y satisfacción que se encuentra en la palabra de Dios. El Salmo 119:103 declara: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El sabor intenso como metáfora de la verdad que confronta. Confrontación del pecado. El sabor fuerte del jengibre puede ser una metáfora de cómo la verdad bíblica a veces puede ser confrontadora o incómoda. Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios como más cortante que toda espada de dos filos, penetrando profundamente en el alma, así como el jengibre puede sorprender al paladar. La verdad divina puede desafiar y revelar áreas en necesidad de cambio, purificación y refinamiento. El efecto limpiador del jengibre en el paladar puede simbolizar el proceso de purificación espiritual. Malaquías 3:2-3 habla de Dios como fuego purificador y jabón de lavadores, refinando a su pueblo. El sabor intenso puede representar el proceso a veces difícil pero necesario de ser purificado y moldeado por Dios. Estimulación y renovación espiritual, renovación del vigor espiritual. El jengibre es conocido por sus propiedades energizantes, ayudando a combatir la fatiga y aumentar la vitalidad. Esto puede simbolizar la renovación de fuerzas que Dios ofrece a los cansados y debilitados. Isaías 40:31 promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Despertar espiritual. Así como el jengibre puede despertar los sentidos, la experiencia espiritual puede despertar el alma a nuevas realizaciones y compromisos. Romanos 1:11 insta a los creyentes, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. La versatilidad del jengibre y los dones espirituales. Diversidad de usos y dones. El jengibre puede ser utilizado en una variedad de formas: culinaria, medicinal, aromática, etc. Esto refleja la diversidad de dones y ministerios en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:4-6 señala: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Adaptabilidad y servicio. La capacidad del jengibre para complementar diferentes platos y remedios puede simbolizar la disposición del creyente para servir en diferentes áreas según las necesidades. Romanos 12:6-8 anima a usar los dones recibidos para edificación mutua. El jengibre como agente de preservación y protección contra el mal. El jengibre tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes, ayudando a proteger el cuerpo espiritualmente. Esto puede representar la protección que brinda la armadura de Dios contra las fuerzas del mal. Efesios 6:10-18. El creyente, fortalecido por la fe y la verdad, puede resistir las tentaciones y ataques espirituales. Preservación de la integridad. Así como el jengibre ayuda a preservar la salud, mantener la integridad y la pureza moral preserva el alma. Proverbios 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Reflexión sobre la intensidad y compromiso en la vida de fe. Compromiso total. El sabor dominante del jengibre puede ser una analogía del llamado a un compromiso total con Dios. Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás
es apto para el reino de Dios. La intensidad del jengibre nos desafía a vivir una fe intensa y dedicada. Transformación interna. Consumir jengibre produce efectos internos que benefician al cuerpo, de manera similar. La transformación espiritual comienza en el interior, cambiando el corazón y la mente. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de la mente. Conclusión. Las analogías espirituales basadas en el sabor del jengibre ofrecen una rica oportunidad para reflexionar sobre diversos aspectos de la vida cristiana. El picante y calor del jengibre nos recuerdan la pasión y el fervor que debemos tener en nuestra relación con Dios, mientras que su dulzura sutil refleja la alegría y satisfacción que se encuentran en su presencia. El sabor intenso puede desafiar y confrontar, al igual que la verdad bíblica nos llama al arrepentimiento y la santidad. Al considerar estas analogías, somos invitados a profundizar en nuestra fe, permitiendo que las experiencias cotidianas, como el disfrute de una taza de té de jengibre, nos conecten más profundamente con las verdades espirituales. Reconocer la presencia de Dios en los detalles de la vida diaria enriquece nuestra espiritualidad y nos ayuda a vivir de manera más consciente y agradecida. En última instancia, el jengibre sirve como un recordatorio de que la naturaleza y nuestras experiencias sensoriales pueden ser canales a través de los cuales Dios nos habla y enseña. Al abrir nuestros corazones y mentes a estas lecciones, podemos crecer en sabiduría, fe y amor, reflejando más plenamente la imagen de Cristo en nuestras vidas. La purificación y renovación. El jengibre es ampliamente conocido por sus propiedades desintoxicantes y su capacidad para ayudar en la limpieza del cuerpo. Esta característica no solo tiene implicaciones en la salud física, sino que también puede ser interpretada desde una perspectiva espiritual. La idea de purificación y renovación es un tema recurrente en la Biblia y en la fe cristiana en general. Al establecer un paralelismo entre la función del jengibre en el organismo y el proceso de purificación espiritual a través del arrepentimiento, podemos profundizar en la comprensión de prácticas esenciales para la vida de fe. El jengibre como agente de purificación física. Desintoxicación del cuerpo. El jengibre estimula la digestión y ayuda en la eliminación de toxinas. Actúa como un diurético natural, promoviendo la expulsión de sustancias nocivas a través de la orina. Sus propiedades antioxidantes combaten los radicales libres, protegiendo las células del daño oxidativo. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Al limpiar el organismo, el jengibre fortalece las defensas naturales del cuerpo, reduce la inflamación y puede prevenir enfermedades crónicas. Paralelismo con la purificación espiritual. El concepto bíblico de purificación. La Biblia habla extensamente sobre la necesidad de purificar el corazón y el alma. Versículos como Salmos 51:10 expresan un deseo de limpieza interna. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El arrepentimiento como medio de limpieza. El arrepentimiento es un cambio de mente y corazón que conduce al alejamiento del pecado. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bautismo y renacimiento espiritual. El acto del bautismo simboliza la limpieza de los pecados y el inicio de una nueva vida en Cristo. Romanos 6:4 explica: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El proceso de purificación, una analogía entre lo físico y lo espiritual, eliminación de toxinas y pecado, así como el jengibre ayuda a eliminar toxinas físicas, el arrepentimiento y la confesión eliminan las toxinas espirituales. El pecado puede considerarse como una toxina que contamina el alma y afecta la relación con Dios. Renovación y revitalización. Después de la desintoxicación, el cuerpo se siente renovado y lleno de energía.
De manera similar, el alma renovada experimenta paz, alegría y una relación más cercana con Dios, disciplina y constancia. Incorporar el jengibre en la dieta requiere disciplina y hábito. La vida espiritual también requiere disciplina en prácticas como la oración, el estudio bíblico y la meditación, prácticas para la purificación espiritual, confesión y arrepentimiento. Reconocer y confesar los pecados es el primer paso hacia la purificación. Proverbios 28:13 afirma: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oración y búsqueda de Dios. La oración es esencial para mantener una comunicación abierta con Dios y buscar su guía y perdón. Salmos 51 es un ejemplo de una oración de arrepentimiento y búsqueda de purificación. Lectura y meditación en la palabra. La Biblia actúa como un espejo que refleja el estado del corazón y guía hacia la verdad. Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El rol de Jesús en la purificación, sacrificio redentor. Jesús es visto como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Su muerte y resurrección ofrecen la posibilidad de purificación y reconciliación con Dios. Intercesión continua. Jesús intercede por los creyentes ante el Padre, asegurando el perdón y la limpieza continua. 1 Timoteo 2:5 declara: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aplicación práctica, integrando la purificación en la vida diaria. Estilo de vida saludable. Cuidar el cuerpo a través de una dieta balanceada y el uso de remedios naturales como el jengibre. Reconocer que el bienestar físico puede influir en el bienestar espiritual. Practicar el perdón y la reconciliación. No solo buscar la purificación personal, sino también promover relaciones sanas perdonando a otros. Mateo 6:14-15 resalta la importancia de perdonar para ser perdonados. Participación en la comunidad de fe. Compartir experiencias y apoyar a otros en su camino de purificación y crecimiento espiritual. Hebreos 10:24-25 anima a congregarse y estimularse al amor y las buenas obras. El jengibre como símbolo en rituales y tradiciones. Uso en ceremonias de purificación. En algunas culturas, el jengibre se utiliza en rituales para limpiar espacios y personas de energías negativas. Metáfora en enseñanzas y sermones. Líderes religiosos pueden utilizar el jengibre como una ilustración de la importancia de la purificación espiritual. Beneficios de la purificación espiritual. Renovación de la mente y el corazón. Experimentar una transformación interna que afecta positivamente pensamientos y emociones. Mejora en las relaciones interpersonales. Un corazón purificado es más capaz de amar, comprender y perdonar a otros. Crecimiento en la fe. La purificación fortalece la relación con Dios y facilita el crecimiento espiritual, paz interior y alegría. Al liberarse de la carga del pecado y la culpa, se experimenta una paz profunda y duradera. Conclusión. El jengibre, como agente de purificación física, ofrece una analogía poderosa para entender la necesidad y el proceso de purificación espiritual en la vida cristiana. A través del arrepentimiento y la renovación, los creyentes pueden eliminar las toxinas del pecado, restaurar su relación con Dios y experimentar una vida plena y abundante. Al igual que el jengibre contribuye al bienestar del cuerpo, las prácticas espirituales de confesión, oración y estudio bíblico contribuyen al bienestar del alma. Esta perspectiva integral resalta la interconexión entre lo físico y lo espiritual, invitando a una vida de equilibrio, salud y devoción sincera. Conclusión. A lo largo de este análisis, hemos explorado la relación potencial entre el jengibre y su significado espiritual dentro del contexto bíblico y la fe cristiana. Aunque el jengibre no es mencionado directamente en las Escrituras, su presencia en la historia, la medicina tradicional y diversas culturas nos ha permitido extraer analogías y reflexiones que enriquecen nuestra comprensión espiritual. Inicialmente,
Reconocimos que la ausencia de mención directa en la Biblia no implica la irrelevancia del jengibre en la vida de los creyentes. Al contrario, al considerarlo como uno de los dones naturales de Dios, vemos cómo todas las plantas y recursos de la creación pueden ser utilizados para nuestro beneficio, siempre y cuando se empleen con sabiduría y gratitud. El jengibre, con sus propiedades medicinales, se ha convertido en un símbolo de salud y curación. Al utilizarlo para cuidar nuestro cuerpo, honramos el principio de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuidado físico es una forma de adoración y agradecimiento a Dios por el regalo de la vida y la salud. Al explorar el jengibre en la medicina tradicional y su interpretación espiritual, descubrimos que en varias culturas se le atribuyen cualidades que trascienden lo físico, simbolizando purificación, fuerza y protección. Estas interpretaciones nos invitan a reflexionar sobre conceptos bíblicos como la santificación y la fortaleza en la fe. Las analogías espirituales basadas en el sabor del jengibre nos ofrecen metáforas profundas. El picante y calor del jengibre pueden representar el celo y la pasión que debemos tener en nuestra relación con Dios, mientras que su dulzura sutil refleja la alegría y el consuelo que se encuentran en su presencia. Estas analogías nos ayudan a conectar experiencias sensoriales cotidianas con verdades espirituales más profundas. La purificación y renovación, simbolizadas por las propiedades desintoxicantes del jengibre, nos recuerdan la importancia del arrepentimiento y la búsqueda constante de una vida alineada con los principios divinos. Así como el jengibre ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, el arrepentimiento sincero limpia el alma y renueva nuestra relación con Dios. En conjunto, estas reflexiones nos llevan a entender que, aunque el jengibre no es una arma espiritual en términos literales o doctrinales, puede servir como un instrumento para profundizar en nuestra espiritualidad. Al contemplar sus características y aplicaciones, somos impulsados a valorar más la creación de Dios y a integrar prácticas que beneficien tanto nuestra salud física como espiritual. Es esencial abordar estas interpretaciones con discernimiento, asegurándonos de que estén en armonía con las enseñanzas bíblicas y evitando sincretismos que puedan diluir la esencia del Evangelio. Nuestra fe se basa en la revelación de Dios a través de las Escrituras y en la obra redentora de Jesucristo, quien es el fundamento y autor de nuestra salvación. En conclusión, el jengibre, más que una arma espiritual, es un recordatorio de la provisión y sabiduría de Dios. Nos invita a cuidar de nuestro cuerpo, a buscar la purificación y a vivir con pasión y compromiso en nuestra fe. Al apreciar y utilizar los recursos naturales con gratitud y responsabilidad, honramos al Creador y enriquecemos nuestra experiencia de vida, creciendo en conocimiento, sabiduría y amor hacia Dios y hacia los demás.